Y me siento contenta de poder venir y traer esta palabra hoy, porque yo tuve un papá bueno, gracias a Dios. Era un papá pues educado, un soldado del Army, bien ordenado. Era un papá bien regio, pero también tenía sus debilidades, las cuales yo nunca me fijé, porque el amor era tan grande que yo no me fijaba en que mi papá era un alcohólico y que mi papá era un mujeriego. Eso a mí no me importaba, eso a mí no me... Yo quito mi alcohol, porque nunca fue violento, nunca fue un hombre abusador, nunca fue un hombre que murmuró. Yo le decía a él, papi, ¿te gusta? Por las nacionalidades, ¿verdad? Yo le decía, papi, ¿te gustan los de esta nación? Y él me decía, los hombres no, pero las mujeres sí. Entonces fue un hombre que nunca lo escuché hablando mal de otra persona, y un hombre que siempre me decía, sé lo que tú quieras hacer, no te limites. Y siempre me decía, puedes obtener lo que quieras. Me decía, si quieres ser pilota de avión, lo puedes hacer. Me enseñó muchas cosas positivas. Y aunque en este tiempo ya no está, partió con el Señor más de 20 años a causa del alcohol. Yo me regocijo cuando pienso en las cosas que vivimos, ¿verdad? Porque fue un hombre que apoyó mucho a mi vida sobre mi identidad y mi seguridad como mujer. Un hombre que nunca me abusó, nunca me maltrató. Le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es la semilla. El hombre es el que planta el bebé. Usted sabe que sin el hombre no hay bebé. Él es el que planta la semilla en la mujer, y la mujer se encarga de rociarlo, abonarlo, cuidarlo, ¿cierto? Cargarlo. Es uno la que se encarga de que ese feto se procree de la manera correcta, cuidándonos en la salud. Pero si el hombre no planta esa semilla, usted no es madre. Y muchas veces le voy a decir, a veces antes yo escuchaba, que ya no lo escucho, hoy es el día de los perros, que llaman al hombre. Pero ese perro, como tú le dices, te dio los hijos que tienes, porque tuviste que unirte con él para tener los hijos. Aquí hay algo que yo lo aprendí. Gracias a Dios yo no le decía así al papá de mis hijos. Nunca le llamé esa palabra, porque aunque en unas áreas no era lo que yo quisiera, fue un buen padre, y ellos lo saben. Que nunca le hablé mal de ellos, le dije la verdad, no le oculté, pero tampoco les quité que lo amaran, lo buscaran y lo ayudaran. ¿Usted sabe por qué, mujer? Usted que me está escuchando o me está viendo. Porque si usted odia al padre de sus hijos, usted está odiando a sus hijos, porque sus hijos son parte de ese hombre. No siembre odio, porque nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Y hoy en día, lamentablemente, hay un relajo, un control, una manipulación con los hijos. Nos separamos, los hijos son míos, tú no los ves. Si los ves, me tienes que pagar para verlos. Te llevo a la corte, y si no me das, no puedes ver mis hijos. Entonces estás poniéndole precio a tus hijos, y le estás quitando a tus hijos la oportunidad de tener una identidad en la paternidad. Ahora, si el hombre no quiere, porque a veces hay hombres que se vuelven irresponsables, él le va a dar cuentas a Dios. Pero tú encárgate de que el testimonio tuyo no se dañe. Tú encárgate de que no siembres en tus hijos discordia, ni odio, ni repugnancia sobre el proveedor de la semilla. Y eso se ve hoy en día. Yo tengo 2 hijos varones, el pastor tiene 2 también de su primer matrimonio. Y yo le decía a mis hijos,
Yo no quiero, como dicen en inglés, baby drama. Yo no quiero que ustedes me tengan un hijo aquí, uno allá y uno acá. Porque eso va a ser un drama, una manipulación de que uno no pueda ver la generación de uno. Porque un ser humano se volvió egoísta y no permitió que hubiera una relación. Y le inculqué eso a mis hijos y se lo enseñé. Gloria a Dios. El viernes pasado cumplieron 26 años y todavía no tienen hijos. Porque yo creo que hubiese sido difícil si yo tuviera que pasar por corte para ver a mis nietos. Es algo duro. Así es que, mamá, tú que me escuchas, tienes que perdonar. Tienes que darle la oportunidad a tus hijos para que se relacionen con ese padre. Si el padre no quiere, está bien, pero tú no se lo impidas. Y en esta mañana yo le voy a traer una palabra sobre la paternidad de Dios. ¿Quién es Dios como padre? ¿Qué quiere Dios para nosotros como padre? ¿Qué significa la palabra padre? En la palabra el Señor le decía a Jesús le decía a Dios, Abba. Y esa palabra es bien íntima. Usted sabe cuando usted le dice a su papá, papito, así ese significa esa palabra para Dios. Y esa palabra es aramea, cuyo sentido es familiaridad, comunión e intimidad. Tiene 3 características. Es familiar. Hay una comunión, porque tenemos que estar en comunión con nuestros padres. Tenemos que estar en una intimidad. Cuando nuestros padres llegan a una edad, nosotros tenemos que atenderlos, tenemos que cuidarlos. Tenemos que estar pendientes de ellos. Esa palabra Abba es como cuando un niño le dice a su papá, papi, papito, o en inglés le dicen daddy, ¿verdad, Daniela? Daddy o Dano. Y hay otra palabra que quiere decir pater, que se refiere a una expresión de respeto, de honor, reconocimiento hacia la cabeza de una casa, la autoridad principal de una familia. Usted sabe por qué a veces hay hombres irresponsables, porque nosotras le hemos quitado ese papel. Nosotras. Es mi hijo, no me lo regañes, no me lo toques, no le digas nada, no le grites, porque es mi hijo. Entonces el padre sabe lo que hace. Es tu hijo, agárralo. Y cuando llega esa adolescencia, ¿verdad? Que empiezan ellos a buscar su identidad y comienzan a desarrollar su carácter, y la mamá no puede, ahí está la mamá, hey, habla con tu hijo que está en esto y esto. Sí, pero por los primeros 13 o 14 años era tu hijo solo. El papá no tuvo porque tú no le permitiste. Y tiene que haber una relación el padre. Tiene que haber una comunicación en cuando hay una decisión, que la decisión sea tomada por los dos. Yo lo viví con mis primeros 3 hijos. Yo decía, estos son míos y a mí nadie me los toca. No me le habla a mis hijos así. ¿Por qué tú le hablaste así? Yo te dije que no le hablara así a mis hijos. Esa era mi actitud. Pero gracias a Dios, mis hijos tienen una relación bien con su papá. Se hablan por teléfono, se ven por cámaras. Pero en el tiempo que yo necesitaba esa paternidad, él no estuvo presente porque se fue a su país. Por 5 años yo fui papá y mamá. Y fue un poquito difícil con los varones, porque el varón necesita un carácter fuerte. Entonces, cuando le quitamos al hombre esa autoridad, ¿sabes qué sucede? Que el hombre pues nos deja a que criemos nuestros hijos a nuestra manera. ¿Y sabes qué sucede? Que el hombre entonces no le enseña a su hijo cómo ser un hombre, cómo ser un buen padre,
cómo ser un buen hijo, porque nosotras le quitamos esa autoridad al hombre. Hoy celebramos el Día de los Padres. El tema del Día de los Padres nunca se puede comparar al tema del amor de Dios, porque Dios es único. Él es amor. Dios es amor. No importa lo que tú hagas, Dios no va a dejar de amarte. Dios te va a amar cada día más y más y más. Como Dios es amor, en el Nuevo Testamento Jesucristo vino a revelarnos a Dios como Padre. Porque en el Viejo Testamento lo conocían como Dios, como creador, como guerrero, como poderoso, pero no lo conocían como Padre. No había una intimidad como la que Jesús tenía con él. Entonces, al Jesús venir aquí, nos vino a revelar una muestra personal, una familiaridad a un Padre que viene a ser Dios. Jesús tenía intimidad con Dios diariamente. Jesús le oraba a Dios, lo buscaba. Jesús vino en obediencia a hacer lo que su Padre le mandó a hacer. ¿Cuántas veces nuestros padres nos mandaron a hacer cosas y hacíamos lo contrario? ¿Cuántas veces? Todos los días. Porque yo era rebelde. A mí me decían, vístete de azul, y yo me vestía de rojo. Entonces, Jesús vino a enseñarnos esa intimidad con Dios, esa paternidad de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente hoy a veces pasan procesos y se quedan estancados en ese proceso? Porque no han reconocido a Dios como Padre. Porque no tienen una relación con Dios. Porque cuando tienen un problema no van a donde Dios. Van al problema. O van al que causó el problema. Pero vamos a hablar ahora de lo que es Dios en la familia. La familia aquí en la tierra se compone de papá, mamá y los hijos, ¿verdad? Pero la familia de Dios se compone de Dios y los hijos. Somos nosotros. Ahora, para ser parte de la familia de Dios hay condiciones. Hay condiciones. Aquí en la tierra nosotros lo que hacemos es que nos unimos, ¿verdad? Como pareja y tenemos hijos. Y ya. Y últimamente, pues cuando no se puede tener hijos, se adoptan. Bien. Normalmente cada persona nace en un hogar sin haber escogido ser parte de esa familia. Usted llegó a esa familia y ya. En ningún momento a usted le dieron una oportunidad de usted escoger qué papá y qué mamá quería. Usted se imagina que en el cielo hubiera una vending machine y hubiera una de papá y una de mamá, y usted va y le dice a Dios, yo quiero este papá y esta mamá. Qué fácil, ¿verdad? A usted no le dieron a escoger. Usted llegó a esa familia y ya. Pero hay excepciones claramente como la adopción. En el caso de la familia de Dios, cada persona tiene que escoger si quiere ser parte de la familia de Dios. Usted tiene que escogerlo. Esto es así. Usted tiene que escoger si usted quiere ser parte de la familia de Dios. No se va a obligar. No heredamos ser hijos de Dios sin antes tomar una decisión muy importante. Y este es un concepto que mucha gente que no conoce la palabra ni conoce a Dios se creen que somos hijos de Dios. No se va a obligar. No somos hijos de Dios hasta que usted tome una decisión. Bien. Se dice que no hay amor como el de una madre, ¿verdad? Decimos así. Oh, no hay un amor como el de una madre. Dios, se creen. Amárremele en las manos. Se dice que no hay amor como el de una madre, ¿verdad? Nosotros decimos, no, nadie ama como una madre. Y es cierto que el amor de una madre es bien grande, es excepcional, es más
maternal, es más íntimo. Pero el amor de una madre o de un padre humano viene a ser egoísta. Somos egoístas como padres. Hacemos preferencias. Hacemos preferencias. Porque preferimos que nuestros hijos nos amen a nosotros, a nosotras, que amen a su papá. A veces hay madres que sienten celos porque el hijo o la hija muestra más amor por el papá. ¿Cierto? Mire, mi mamá tuvo 9 y yo soy la mayor. Y yo nunca sentí celos por mis hermanos. Yo entendí que mi mamá nos quería de diferentes maneras, porque cada uno necesita a mi mamá en diferentes áreas. Yo fui madura. Yo fui más comprensible en ese concepto cuando yo veía que mi mamá atendía más. Después de mí, mi mamá tuvo gemelos. Y le decían los mamas boy, porque como fueron 7 vecinos, pasaron complicaciones, pues parece que le cogió pena. Y eso es algo que no debemos de hacer. No debemos de cogerle pena a nuestros hijos. Y yo veía que el trato más era como para los varones que para mí. Pues yo ¿qué hacía? Yo andaba detrás de mi abuelo, de mi papá, de mi tío. Yo ligaba cemento con mi abuelo. Cuando mi abuelo estaba con el taladro, yo estaba dándole tornillos. Cuando mi tío trabajaba mecánica, yo estaba ahí. Y aprendí a que si mi mamá no tenía la atención que yo necesitaba, yo la podía buscar en otro lugar. Y alguien de la familia me lo iba a dar. Entonces, cuando tuve mis hijos, le enseñé a mis hijos que Bárbara, que era la mayor, necesitaba más atención porque era hembra. Como cuando yo iba a hacer comprar ropa, yo le enseñaba a ellos, ella necesita más ropa que ustedes porque la mujer usa más ropa interior que el hombre. ¿Usted me entiende? Y le enseñé y mis hijos lo entendieron. No hubo recelo entre ellos. Entonces, a veces en la familia hay celos por mamá o por papá. No, que tú quieres más a fulana, tú añoñas más a fulana. ¿Cierto, chicos? Y no es así. Es que hay una necesidad en tu interior que muchas veces mamá es la que tiene que llenarla o papá. Porque yo veo que mi mamá atiende más a otros y yo voy, cuando ella me llama, sí, mami, que necesito, ok, está bien. Como nada, nunca. Ahora con mi papá, sí. Yo ahí se lo celaba, pero de las mujeres. Yo le iba a buscar a las barras. Con 12 años yo me paraba en la puerta y 2 hombres así, ahí le decían el tigre, te busca a tu hija. Yo le hacía, vámonos, ahora, para casa. Vamos, tú no tienes que estar aquí. Y me dormía y yo sentía que él se fue otra vez y yo volví y me levantaba. Y lo buscaba. Yo me iba caminando a buscarlos en la barra en New Jersey, con 12 años a las 2 y 3 de la mañana. Entonces aprendí después, me acostaba a dormir con él, para que no se fuera. Y le echaba una piernita. Y si él se movía, yo ¿dónde va? Para el baño. Y yo, pues avanza. Y yo lo velaba. Yo celaba a mi papá. Entonces, nadie hereda ser hijo de Dios sin antes tener que tomar esa decisión. Dijimos que no hay un amor como el de una madre, pero el amor de madre es egoísta, mientras que el amor de Dios es igual para todos y puro. Dios no tiene excepción de hijos. Dios nos ama iguales. No es que Dios bendice a unos más que otros. Lo que pasa es que probablemente otros tienen más comunión y más intimidad con Dios. Por lo tanto, tienen más recompensa y más bendición. Así es que cuando nosotros necesitamos algo de Dios, debemos de ir íntimamente y decirle al Señor, necesito que me des paz, que me des amor, porque no todo tampoco puede ser material. Porque a veces vamos donde Dios cuando necesitamos algo material. Sin embargo, Dios lo que quiere es demostrarnos su amor,
Que no importa lo que hagamos, que no importa lo que pasaste en tu niñez, en tu adolescencia, en tu matrimonio, Dios te ama y quiere ayudarte. Primeramente debemos aclarar que la condición pecaminosa del hombre se debe a la voluntad libre para escoger, o libre albedrío, como le dicen por ahí. Esa es la condición pecaminosa del hombre, porque Dios le dio libertad para escoger hacer lo que quería. El hombre tiene la habilidad dada por Dios de escoger dónde pasará la eternidad. Hay una eternidad. Esto que usted está viviendo aquí se va a acabar. Después de ahí, usted va a morir aquí, va a morir, pero después de ahí viene una eternidad. Está el infierno y está el cielo. ¿Dónde usted la quiere pasar? ¿Dónde? Estamos a tiempo. Segundo, Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar vida por nosotros los pecadores, para que por ese hecho nos hiciéramos miembros de la familia de Dios. Jesús vino a morir, cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades, y eso nos hizo familia de Dios. Pero usted tiene que aceptar lo que Jesús vino a hacer como su Salvador, que cargó sus pecados, para que entonces usted sea llamado hijo de Dios. Porque si usted no ha aceptado a Jesús, entonces usted es creación de Dios. Usted fue creado por Dios y ya no hay una relación, no hay una comunión, no hay una comunicación, no hay intimidad, porque usted no ha aceptado que Jesús vino a morir por usted. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, usted tiene que obedecer sus mandamientos, porque no quiere decir voy al domingo a la iglesia, me voy a arrepentir, voy a aceptar a Jesús como mi Salvador, pero voy a estar otra vez en las cosas que estaba. No podemos. Usted tiene que, si acepta a Jesús como su Salvador, obedecer los mandamientos del Padre. Un ejemplo, yo vengo a ser la hija mayor y le hablo a mis hijos: mira, papi esto, papi aquello, tenemos que aceptarlo, tenemos que ayudarlo. Ustedes están de acuerdo, nos hacemos hijos de mi papá, nos hacemos familia. Pero no quiere decir que usted va a buscar a papi cuando solamente usted necesita dinero para la gasolina, o solamente usted quiere ir con sus amistades y necesita dinero para que papá le dé. No es así. Tiene que haber una comunicación y una intimidad diariamente, sin tener que buscar algo, solamente por agradecimiento. Vamos a la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre cuando somos hijos? La voluntad del Padre es que nadie se pierda. La voluntad de nosotros como padres aquí en la tierra es que nuestros hijos no se nos pierdan en la calle, ¿cierto? Usted no quiere que su hijo esté en la esquina, que esté en los clubs, que ande con amistades que no le están ayudando. Usted no quiere que su hijo se pierda en la calle. Usted quiere que sea una persona de bien. Dios quiere eso y mucho más para nosotros. Que no nos perdamos. ¿Qué quiere decir que no nos perdamos? Mire, que usted no se vaya al infierno. Porque mucha gente toma el infierno como que eso es mentira, como que eso es un chiste, como que eso es un relajo. Es real. La voluntad de Dios, de acuerdo a Juan 6:40, nos dice: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, que viene a ser Jesús, y crea en Él, tenemos que creer lo que Él hizo y vino a hacer, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré al final. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que reconozcamos que Jesús vino a morir por nosotros y que nos vino a traer una vida eterna, y que al final vamos a resucitar otra vez. Nuevamente, la voluntad del Padre es que no nos perdamos. Para ser parte de la familia de Dios hay que creer en el Hijo de Dios, Jesucristo. El que no cree en el Hijo de Dios no puede ser parte de la familia de Dios. Así de fácil. No puede ser oveja del rebaño de Jesucristo. Ahora, hay un punto muy esencial en la familia. Para que la familia se mantenga unida, debe de haber comunión y comunicación.
Usted tiene que comunicarse con su familia. Usted no puede llevar todo sola. Usted tiene que sentarse con su esposo o con su esposa y decirle, mira mi amor, está pasando esto, tenemos que buscar una solución. ¿Cómo lo hacemos? Como yo voy donde el Padre. Señor, está pasando esto, dame instrucciones y direcciones de cómo resolver la situación. Pero no me atrevo a tomar decisión sin que el Padre me haya enviado. La comunión con el Padre. En toda familia debe existir esa comunión con el padre y la madre y sus hijos. Cuando en mi casa hay una situación, nosotros tenemos una oficina en mi casa y es el baño de mi casa. Yo le digo a mi esposo, vamos a hacer una fogata. Hay un fuego, hay que apagar el fuego. Le llamo campfire. Le digo campfire. Y vamos y hablamos. Esto está pasando. Hace tiempo que no vamos al campfire, honey. Todo está bien, gloria a Dios. Nos comunicamos, hablamos de lo que está pasando y le digo, me siento así, he visto esto, perdóname si estoy ofendido, yo creo que esto es lo mejor y hablamos, nos comunicamos. Lo mismo con Dios. Señor, estoy pasando esta situación en mi hogar, te entrego, Padre Santo, mi hogar, dirígeme, Señor, cómo resolverlo, cómo lo puedo hacer. Padre, tú eres el único que lo puedes hacer. Es comunicarnos con Dios, entregarle a Dios todo lo que nos agobia, lo que nos molesta, lo que nos carga. Porque a veces queremos resolver nosotros los problemas, nosotros no podemos, porque el problema somos nosotros. El problema no es la situación que estás pasando, el problema a veces es tú mismo. ¿Cómo estás manejando la situación que la has hecho un problema? Entonces, si tú eres el problema, tú no vas a poder resolverlo. Tienes que buscar esa comunión con el Padre para que tú entonces tengas la solución y resuelvas ese problema. Pero mucha gente no quiere esa comunión con Dios. Queremos que otros oren por nosotros, por nuestros problemas. Queremos que otros ayunen por nosotros. No queremos tener esa intimidad con Dios. Y no debe ser así, porque Dios es su Padre también. No solo es mío. Es como cuando usted va, yo tengo 3 hermanas y vamos a salir, como yo era la mayor, me mandaban a mí a pedir permiso donde mi papá. Y las que querían salir eran ellas y no yo. Háblale a papi, mira a ver si nos deja ir, dile que tú vas para que nos deje ir, porque yo era la mayor. Mi papá sabía que yo no iba a hacer nada malo. Yo no, mire tú. Yo no. Porque papi a mí no me decía que no. Y así es Dios. Dios no te... Mire, Dios te va a decir sí, no, pero ese no es porque tengo algo mejor. Porque eso no te conviene. Es un no que te va a beneficiar. Es un no para ayudarte. No es un no que no te lo voy a dar porque, como dicen por ahí, porque no me da la gana. Porque no quiero. Es un no porque no te va a hacer nada si te lo doy. Te va a afectar, te va a doler. O tengo algo mejor, espérate un poquito más. Entonces tenemos que tener esa comunión con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, que es el intermediario entre el Padre y nosotros. Jesucristo es el que está allá diciéndole, Señor, mira a María, Padre, mírala. Padre, ya dile que se calle, que me duelen los oídos. Jesús le habla, mira a la hermana Blanca, mira a tu hija cómo fiel te sirve. Necesita esto, Padre. Podemos dárselo. Si es tu voluntad, envíaselo. Jesús va a interceder por nosotros. En primer lugar, Jesucristo nos revela que solamente hay una sola forma o una sola carretera, un solo camino, como le llamaríamos en estos días, para ir al cielo. Y es a través del único intermediario que viene a ser Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. Si usted cree en Dios y no cree en Jesucristo, se quedó. No va a ningún lado. En Juan 14:6 nos dice,
Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Mire, agárrese de Jesucristo, porque no va a llegar al Padre si no es por Él y a través de Él. Según las propias palabras de nuestro Salvador, nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Él, de Jesús. Por eso cuando oramos debemos decir, Padre, y en el nombre de Jesús, yo le digo por lo que hizo, Señor, por lo que te pide allá que hagas por mí. Yo te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él y para Él. Estamos aquí por Él y para Él. Estamos aquí porque Jesús bajó del cielo, se convirtió en humano y cargó todos nuestros pecados. Y aún así a veces nos olvidamos lo que Jesús vino a hacer. Y pecamos. Y pecamos sabiendo que estamos pecando. Yo soy la única. Pecamos sabiendo que está mal lo que estamos haciendo. En segundo lugar, no puede haber comunión o comunicación si no existe algún tipo de conversación. Y esa conversación se le llama la oración. ¿Cuánto nos pesa orar? ¿Cuánto? Sin embargo, pasamos a veces horas en los teléfonos hablando y texteando. A mí me pasa. El Señor busca comunicación, Él busca conversarnos. Orar es hablar con Dios. En vez de poner en Facebook cómo te sientes, en vez de poner cómo te está pasando en una situación, vete con tu Padre, derrámate delante de Él y dile, Padre, me siento de esta manera, Señor. Padre, hoy en el trabajo la compañera me dijo esto y me dieron ganas, Señor, de decirle algo, pero me contuve, Señor, porque me recordé que tú eres mi Padre. Te pido perdón porque me ha dolido, Señor, quítame este dolor. Quítame estos pensamientos. Es tener una comunicación con Dios, es hablarle a Dios. Toda oración a Dios es dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Mira, hay veces que yo solamente le oro a Dios en la mente. El Señor me responde. Porque tengo una comunicación con Dios diariamente. Yo no tengo que estar arrodillándome para orarle a Dios. Yo le hablo en el carro, en el baño, en la cocina, donde esté. A veces la gente dirá, bueno, ya ahora tenemos Bluetooth, ahora a lo mejor dicen que hablo con alguien, pero a veces la gente dirá, pero ¿con quién habla ella? Porque yo camino mi perrito y hay un poste, yo me paro ahí a hablarle al poste. Yo le dije a mi esposo, este es mi poste. Yo me paro ahí y le hablo, Señor, Padre, gracias por lo bueno que eres. Gracias por lo que has hecho en este tiempo, Señor. Gracias por ser el centro de mi familia. Gracias, Señor, por no abandonarme, por sanarme, Padre, por liberarme, por quitarme todo ese coraje, ese enojo, ese rencor, ese odio que yo sentía. Y todos los días le doy gracias a Dios porque me permitió despertar. Pude haber muerto durmiendo, pero de que abro los ojos le digo gracias, Señor. Gracias, porque estoy viva. Y en Juan 16, 23 y 24 nos dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Todo lo que le pidamos al Padre, Él lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa.
pero pida para el beneficio de ayudar a otros también. No pidamos egoístamente. El miembro de la familia de Dios tiene acceso directo al Padre en el momento de la aflicción o de la necesidad. En un momento de tu aflicción, de tu dolor, de tu tristeza, tú tienes acceso derecho a donde Dios. Usted sabe que antes no había ese acceso que tenemos hoy en día. Antes no había un lugar donde la gente se podía reunir, adorar, exaltar a Dios, orarle, estudiar la palabra. Pero en Hebreos 4:16 nos dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Y qué quiere decir gracia? Favor que no merecemos. No lo merecemos. El cuarto paso: la obediencia es la prueba del amor. Chicos, chicas, en cada familia, en cada hogar hay reglas. O a mí nada más me las ponían. Hay reglas en su casa, chicas. Y muchas, ¿verdad? Hay reglas en nuestras casas. Pero tenemos que ser obedientes y obedecerlas y seguirlas. Yo me recuerdo que a nosotros nos mandaban a dormir a las 9. Mira, hermano, hubiera clase o no hubiera clase. Y nosotros éramos muchos. Un televisorcito así, blanco y negro. Y si mi papá se levantaba, ya usted sabe, nos regañaba. Y yo iba al cuarto de los varones y como era el último cuarto, allá nos metíamos. Y mi papá dormía en el primero, las hembras en el medio, los varones en el último. Pues me iba al último para que papá no se diera cuenta. Y empezamos a jugar, a hacer chistes, lo que fuera. Y un día me da a mí con coger el televisor y llevármelo para el cuarto. Pero mi papá tenía el televisor enganchadito. Y yo, ¿verdad? Chiquitita, tenía como algunos 8, 9 años. Mi hermano tratando de ayudarme y nosotros, gracias a Dios el piso no era de madera. Nos levantamos, pusimos el televisor en el cuarto y todos viendo televisor ahí. Y de momento nos agarran. Y papá, ¿quién es la idea? Y yo miraba a mis hermanos. Y yo, mía fue, papi, mía. Mañana hablamos. Y se llevaba el televisor. Y el otro día me regañaba. Pero me regañaba porque pudo haberse roto el televisor, pudo haberme caído en el pie, no porque lo hicimos. Y no seguíamos las leyes. Después grande, cuando vivía mi mamá y mi papá se separan, vivo en un 5º piso y hay escaleras de incendio en Nueva York. Chicas, yo ponía mi traje de irme y mis zapatos en una bolsa y la tiraba y después yo bajaba por ahí y después me cambiaba en el carro donde nos íbamos. Desobediente a las reglas que habían puesto en mi casa, que no nos querían porque antes usted podía ir al club sin ID. Usted se maquillaba y presentaba que tenía 18 años. Y me recuerdo un día que mi mamá tenía una cerradura que nada más abría y cerraba con llave. Y la única que tenía que la llave era ella. Y ella dormía con la llave aquí. Y yo me fui con mi amiga. Nos fuimos. Llego como a las 4 de la mañana. Y era como primavera. Y mamá cerró la cerradura de arriba. Porque ella decía, voy a contar los pollitos, asegurarse que todos tuviéramos. Y cerró. Yo dormí en las escaleras. Porque ella no me abrió la puerta. Y yo no me atreví a tocar el timbre. ¿Sabe la hora que mi mamá me dejó entrar? A las 10 de la mañana. Y ella me decía, yo te miraba por el rotito de la puerta. Pero no me dio la gana de dejarte entrar para que no seas desobediente. Porque si te hubiese pasado algo, ¿qué sería de mí? ¿Cómo me iba a enterar yo que algo te sucedía? Porque no teníamos celular en esos tiempos.
Jamás volví a hacerlo. Porque dormir en unas escaleras sentada y con un trajecito y un friito en esos halls que no hay calefacción. Desobedecí las reglas de la familia. Este tipo de orden ha sido dado por Dios en su soberanía desde la creación. De la misma forma, Dios exige obediencia a todo el que quiere ser miembro de su familia o su rebaño. Hay obediencia, hay reglas que tenemos que seguir. Juan 14:21 nos dice: ¿quién es el que me ama? El Señor, ¿verdad?, preguntó: ¿quién es el que me ama? ¿Quién ama a Dios? ¿Quién ama a Jesús? ¿Y sabes lo que le contestó Jesús? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. O sea que cuando tú obedeces a Dios, tú le estás mostrando que lo amas. Cuando tú obedeces lo que Dios te mandó a hacer, tú lo amas. Pero el Señor te dice: yo necesito tiempo contigo, quiero que hagas algo, quiero que hagas. Y usted no lo hace, usted no ama a Dios. Porque usted no puede decir que ama a Dios y está haciendo lo contrario de lo que Dios dijo que hiciera. Y a veces a nosotros nos pasa, mire, Dios nos, ¿cómo se llama la palabra? Dios nos advierte de algo que nos va a pasar. Y el Señor usa a alguien para advertirnos. Y Dios te dice: mira, no te mudes para allá, no te busques ese trabajo, no te cases con fulano o fulana. ¿Y sabe qué es lo primero que hacemos? Lo que Dios dijo que no hiciéramos. Entonces después estamos en situaciones y circunstancias y andamos llorando porque fuiste desobediente. Dios no quería que hicieras eso porque Dios vio que la consecuencia de esa acción no iba a ser lo que Él tenía para ti. Entonces no podemos. Un hijo no te puede decir: yo te amo, te quiero mucho, pero anda haciendo lo que le da la gana cuando está desobedeciéndote. Eso no es amar. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y andamos de desobedientes. Cuando el Señor te toca por aquí, te dice: levántate que quiero hablarte. Porque orar es hablarte, hablar. Nadie puede decir que ama a Dios si no obedece a sus mandamientos. Cristo Jesús nos dejó un gran ejemplo sobre lo que la verdadera obediencia es. Filipenses 2:8 nos dice: y Él, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Jesús se humilló, dejó de ser Él. Él dijo: yo aquí no soy nada, no soy nadie, yo solamente soy un hombre y vengo a humillarme y vengo a morir por todos en la cruz. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esos mandamientos de Dios. Y no son solamente los 10 mandamientos que nos han enseñado, es todo lo que la palabra dice que hagamos. Todo. Y es difícil, hermano, cuesta a veces. Porque como hablé al principio, tenemos esa libertad de escoger y hacer lo que queramos. Que a veces nos olvidamos de las instrucciones de Dios. Y el impulso nos empuja a tomar la decisión al instante, sin haberlo consultado con Dios. Porque tenemos que hablar con Dios primero. Señor, si es tu voluntad que yo trabaje en ese lugar, ábreme la puerta. Señor, si es tu voluntad que yo me mude para esta casa, pónmelo fácil. Toca el corazón del dueño. O si es tu voluntad que yo lo compre, toca el corazón de la gente del banco. Si es tu voluntad que yo compre este carro, Señor, tú sabes que solamente puedo pagar $300 al mes. Y vienen y te dicen: puedes pagar $400. ¿Te vas a meter? Entonces, después andamos buscando part-time para poder pagar los $100 extra. Y le quitamos tiempo a Dios porque tomamos una decisión que no era la que Dios quería. Sin embargo, viene la hermana y te dice: ay, pero yo fui al dealer y mira, estoy pagando $280 por el carro. Porque la hermana le obedeció a Dios y esperó en Dios.
Les voy a traer un poquito de historia. Se dice que durante una de las guerras de Napoleón Bonaparte, después de un día de dura batalla, cuando se aproximaba la noche, se escogieron los centinelas. Los centinelas son los guardias que andan mirando de noche, andan vigilando, son vigilantes, que estarían en guardia en diferentes puestos para cuidar que no fueran atacados por sorpresa. Fueron amonestados que bajo pena de muerte se mantuvieran despiertos y cumplieran su obligación. Napoleón Bonaparte estaba en guerra, le dijo a los centinelas, a los vigiladores: el que se duerma esta noche y no esté velando, pena de muerte le doy, lo mato, para que no fueran atacados de sorpresa. Cuando a la medianoche el emperador se levantó y se puso a caminar, encontrando a uno de los centinelas dormido, su arma tirada a su lado, cansado de la dura batalla del día anterior y habiendo sido dejado solo, se había dormido. ¿Qué debería hacer el emperador? El deber de centinela debía de ser cumplido, o si no, iba a morir. En silencio, el emperador tomó el alma, poniéndola en su hombro, hizo el trabajo del centinela hasta el amanecer. Cuando el soldado se despertó, se sintió alarmado, pero Napoleón simplemente le regresó su arma, amonestándolo que tuviera más cuidado la próxima vez. Se puede haber aplaudido el gesto del emperador, ¿verdad? Con dignidad de admiración. Pero tenemos que recordar que leímos en un texto que Jesucristo hizo mucho más que este emperador. Habiendo dado su vida por todos nosotros, para que nosotros seamos obedientes también hasta la muerte. La paternidad de Dios nos revela al Padre y a Jesucristo, su Hijo, una familia, un rebaño. Las condiciones para pertenecer a la familia de Dios son creer en Jesucristo como Salvador de nuestras vidas y ser obedientes a la palabra de Dios. Porque cuando no hacemos esas cosas tenemos consecuencias de vivir una vida sin la paternidad de Dios. Mire, cuando usted no tiene la paternidad de Dios, usted es huérfano. Usted no tiene herencia, no tiene derechos, no tiene una relación con el Padre Celestial, no tiene privilegios, no tiene identidad. Esa es fuerte. Hay mucha gente que carece de identidad. Por eso es que a veces andamos en esos altos y bajos emocionalmente, porque no hemos identificado como padre. Pero hoy no les voy a predicar de eso, porque esa viene. No tienes poder y autoridad porque eres huérfano. No has heredado nada de lo que Dios tiene para ti y vives bajo un espíritu de independencia. Dependes de los demás, no dependes de tu fuente, que es Dios. Esas son las consecuencias de no aceptar a Jesús como tu Salvador, para que llegues a ser hijo y tengas a Dios como Padre. Ahora, cuando tú vienes a ser hijo de Dios, tienes beneficios como hijos. Número 1, tienes compañía eterna. Juan 14:18 nos dice: no los dejaré huérfanos. Tienes una herencia. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Juan 14:2. Tienes derechos. Tienes derecho a la salud, a la paz, a la justicia, al amor, al gozo. ¿Por qué? Porque en la cruz Él te dio el derecho de ser libre en Él. Tienes privilegios. Somos su especial tesoro, la niña de sus ojos, un reino de sacerdotes, según Mateo 9:6-9.
tienes una relación con el Padre, usted debe orar así: Padre nuestro. Padre. Así es la oración que usted debe comenzar. Padre, mi Dios, mi creador, mi eterno. Enamore a Dios en su oración primero. Dele la gloria, dele la honra. Usted tiene una responsabilidad, porque Jesús les contestó: el que me ama guarda mis mandamientos y también los obedece, ¿verdad? No solamente que los guardemos y ya, porque muchos no sabemos los mandamientos, no sabemos la palabra, pero no los obedecemos. Usted tiene poder y autoridad. En Lucas 10:19, este versículo a mí me fascina. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Mira, Dios te da potestad, poder sobre toda la fuerza del enemigo. El enemigo no puede con tu familia. El enemigo no puede destruirte. El enemigo no puede con tu finanza. El enemigo no puede con tu salud. Porque Dios te ha dado poder y autoridad. Y hay una recompensa. Pero cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre. El Padre ha prometido que antes de su retorno, una de las cosas que iba a arreglar era la paternidad. Porque nosotros andamos por el mundo sin paternidad, andamos huérfanos. Cuando usted es huérfano, todas esas cosas le suceden. Usted carece del amor de Dios, carece de muchas cosas hermosas, de bendiciones, de beneficios. En Malaquías 4:5-6 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor está dispuesto a que nosotros volvamos a Él. El Señor está dispuesto a recibirnos como hijos, pero tenemos esas condiciones: aceptar a Jesús como su Salvador y obedecer los mandamientos. Póngase de pie. Y si usted nunca ha recibido la revelación del Padre, usted va a repetir conmigo en voz alta. Y usted que está en su casa, repita: Espíritu Santo de Dios, te pido que me reveles al Padre. Ayúdame para que pueda clamar ahora mismo con todo mi corazón: Abba Padre, ven sobre mí ahora. Te amo porque me amaste primero. Padre, declaro por la fe, mis ojos espirituales son abiertos a esta revelación. Todos los días yo soy tu hijo y tú eres mi Padre, mi amado. Amén. Hermanos, tomemos a Dios como Padre. Dios es hermoso, Dios es bueno. A veces no merecemos las cosas y Dios aún no las da. Y Dios quiere acercarnos más a Él. Porque a veces nos ha faltado esa paternidad o esa maternidad. A veces nos hemos criado, ¿verdad? Sin papá o sin mamá o sin los dos. Pero hay un amor del Señor que nos espera, que nos llena. Que esos vacíos que esos dos seres dejaron en tu vida, Dios los quiere llenar.
Y solamente el amor de Dios es que Él va a hacer que tú sobrepases esa falta. Esa rebeldía, ese enojo, es por esa falta de amor. Y Dios en esta mañana, en este día, quiere mostrarse como Padre. Quiere decirte que Él te ama con todo su corazón. Y que no va a haber un ser humano que te ame más que Él. Porque personas en nuestras vidas vienen y van, pero Dios siempre se queda. El amor de Dios siempre va a estar ahí. Hay personas que te van a abandonar, pero la mano de Dios se va a extender para levantarte. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Te adoramos, Padre, por lo que tú eres. En este día, Señor, bendecimos cada padre, Señor, donde quiera que se encuentre, mi Dios. Te pedimos que le des entendimiento, Señor, de tu palabra. Padre, que puedan acudir a ti, Señor, para que tú des instrucciones y direcciones y sean, Señor, ejemplos en su familia. Que sean ejemplos para sus hijos, Señor. En esta mañana, Padre, te pedimos, Señor, que tú te les reveles a tu pueblo, Señor. Que tú reveles tu paternidad, Señor. Para que podamos, Señor, tener la identidad de ser tus hijos. Para que podamos, Señor, caminar, Señor, en todo lo que tú has, Señor, profetizado, en todo lo que tú has declarado para nuestras vidas, Señor. Padre, en este momento te pedimos, Señor, perdón por nuestros padres, Señor. Si en algún momento, mi Dios, no supieron, Señor, dirigirnos. No supieron, Señor, criarnos. No supieron, Señor, mostrarnos que tú eras nuestro verdadero Padre. Te pedimos perdón por sus pecados, Señor. Te pedimos perdón si fuimos concebidos, Señor, en fornicación o en adulterio. Yo te pido perdón, Señor, por mi padre, Señor. Te pido perdón por mi abuelo, Señor. Por mis tíos, por mis hermanos, Señor. Yo te pido perdón en este día. Espíritu Santo, te pido que le des una oportunidad más, Señor. De que puedan, Señor, acercarte a ti. De que puedan aceptar a Jesús como su único Salvador, Señor. Padre, revélales tu amor eterno. Ayúdanos, Señor, si tenemos nuestros padres vivos, Señor, a honrarlos. Porque tu palabra nos manda, Señor, a honrarlos. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros padres, Señor, por encima de toda circunstancia, de toda situación. Ayúdanos, Señor, a amarnos como tú nos amas, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros esposos, Padre, a que sean padres ejemplares. Ayuda, Señor, a nuestros esposos, Padre, para que puedan dirigir nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Padre, perdónalos si en algún momento, Señor, han fallado. Perdónalos, Señor. Ayuda a los padres, dale instrucción, Señor, dale dirección, para que cada día, Señor, sean ese sacerdote que tú has escogido para cada hogar, Señor. Revélatele, Señor, dale sueños, Padre, para que puedan, Señor, los espera con los brazos abiertos. Bendiciones.